Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Mire, el tema de hoy es la importancia de los sentidos espirituales, más el título de la predicación es Los ojos abiertos. Y aquí vemos a un anciano que está teniendo todo este tipo de visiones. Este anciano es el apóstol Juan, aquel que fue mudado y transformado por el amor de Jesucristo, aquel amor que logró de pasar a este hombre, de ser llamado hijo del trueno, a ser el discípulo amado de Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos cuán importante es el amor de Dios en nuestras vidas. Y mire, fue el único de los apóstoles que no fue asesinado. Por más que intentaron, nunca pudieron. Él ya murió de viejito en la isla de Patmos, en Éfeso. Mire cómo es de tremendo esto. Y el Señor guardó la mejor revelación para su Hijo amado. Ni siquiera el apóstol Pablo pudo tener esta revelación tan profunda como la tuvo Juan. Y eso que el apóstol Pablo era de admirarse, porque tenía una revelación bien profunda, una intimidad con Dios, e incluso fue más usado que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan Pablo. Mira, pero Juan, al tener esa comunión, ese vínculo perfecto con Dios, el mismo Señor se encargó de traerle una revelación tan fuerte, tan profunda, que de ahí sale el libro de Apocalipsis, o en otras versiones se conoce como el libro de Revelaciones. Y entonces Dios le empieza a hablar a este apóstol y le empieza a decir lo que viene a futuro. Entonces vemos a este hombre que en el Cronos estaba en la parte física de la isla de Patmos, una prisión, pero en el Kairos estaba en los tiempos de Dios, las visiones, y nos habla el Señor a través de este hombre de una manera tan profunda que incluso advierte, hay de aquel que quite o añada alguna palabra de esta profecía. Y dice, bienaventurados los que pueden escuchar esta profecía, porque ciertamente los tiempos se acercan. Y entonces nos empieza a hablar de cómo hay guerra espiritual entre el ejército de Dios y el ejército del diablo. Cómo la humanidad va a llegar a un punto en el cual se va a levantar en contra de Dios, que el mismo Dios va a desatar el Armagedón y se va a venir a defender a su pueblo Israel de una manera sobrenatural. Cuando cuatro potencias se levanten en contra de Israel a destruirle, todo el mundo verá a Jesús en una nube descender a pelear por su pueblo. Entonces, mire, todo esto nos habla un libro, el libro de Apocalipsis. Pero desde ya anteriormente el Señor nos hablaba a través del Antiguo y de parte del Nuevo Testamento. Entonces, quiero que me acompañes en este viaje. Es algo profundo, es algo poderoso y es necesario que podamos entender y comprender qué es lo que acontece. Aquí vemos dragones, vemos ángeles en caballos alados, vemos ángeles alados, en fin, etcétera. También vemos a muertos, vemos a la humanidad, vemos las aguas, vemos el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en profundidad. Mira, primero que todo, miremos quién fue el apóstol Juan. Primero, es o fue el más joven de los 12 apóstoles.
y el discípulo amado de Jesús. Preste la atención. Dentro de las características del apóstol Juan, la que más resalta es que es el discípulo amado. Muchas veces nosotros, como cristianos, no entendemos el amor de Dios, pero el amor de Dios nos transforma de una manera tan sobrenatural. Y el secreto para que se pueda realizar cosas más grandes que cualquiera del que pueda utilizar el Señor Jesucristo es el amor. En el amor está todo. Por amor Dios inició todo y por amor el mismo Dios terminará todo. Por eso arranca con Juan 3:16 diciendo, por tanto Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice en el libro de Apocalipsis que por amor a sus santos acortará los tiempos. ¿Ves? Entonces, entendamos un poquito bien, un poquito mejor el amor de Dios. El amor de Dios no nos alcahuetea. El amor de Dios nos confronta, nos cambia, nos libera, nos sana. El amor de Dios nos despoja del orgullo, de la vanidad. El amor de Dios nos despoja de la incredulidad y del temor y nos hace habitar seguros en el Señor. Segundo, estuvo junto a María al pie de la cruz y la acogió en su casa por encargo de Jesús. El amor, recuerda lo que dice el Señor, cubre multitud de pecados. El amor es sufrido, lo cree todo, es benevolente, no es jactancioso. Tercero, escribió 3 epístolas, uno de los 4 evangelios de la Biblia y el libro de Apocalipsis. Mire la revelación que le dio el amor de Dios. Cuarto, murió pacíficamente a los 94 años en Éfeso. Recuerde que a todos, o la mayoría de los discípulos, los crucificaron. A los profetas, como Isaías, los aserraron. A Esteban, lo lapidaron. A Juan, por más que intentaron dañarlo, nunca pudieron. Donde hay amor de Dios, sobreabunda la gracia. Y es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo conocemos, podemos entender un poquito a Dios. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y ahí encontramos en esta gráfica, en esta imagen, ya el apóstol Juan, pero ya de edad, senil. Y mira lo que Dios le empieza a mostrar. Físicamente, como te decía, estaba en la isla de Patmos, pero espiritualmente, Dios le empezó a revelar los lugares celestes y lo que vendría a futuro. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Eso lo escribió en aquella época. ¿Y cuántos siglos, cuántas centurias han pasado? Y todavía seguimos aquí. Pero recuerde, ni una tilde, ni una coma de la palabra de Dios pasará sin cumplirse. Lo tremendo es que la gente sigue en sus fechorías, sigue en sus cosas, pero llega el tiempo en el cual Dios pasa factura. Entonces, acordémonos, mire, ayer me hablaban de alguien que se oponía totalmente al Evangelio. Y Dios a través de sueños está ablandando a esa persona. Dios es el que tiene la última palabra. El anciano de días dice cómo, cuándo y con quién. El Espíritu Santo cumple la orden. El Hijo da la orden. Jesucristo se sacrificó para que todo se diera.
Mire cómo es de bonito y hermoso. Se complementan. Pero Papito Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo nos aman muchísimo, al punto que se entregaron por nosotros en una muerte cruda, cruenta, difícil. Entonces mira, este hombre, el apóstol Juan, empieza a tener la revelación y dice, muy feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Continuamos. Mira, nos arranca diciendo qué fue lo que pasó. La gente desconocía. La gente dice, sí, como Dios existe, también existe el diablo. Pero, ¿quién creó al diablo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se levantó en contra de Dios? ¿Por qué se levantó en contra de la humanidad? Y nos empieza a narrar algo que ya había descrito en el libro de Isaías capítulo 14. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, en la Reina Valera, edición 1960, dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces empieza a contarnos esta historia, una historia que habla acerca de aquel que se levantó en contra de su creador, a dañar, a matar, a destruir, a robarle su trono. Y ahí es donde vamos a diferenciar realmente quién es el poderoso y quién es el débil. Satanás o el diablo o Luzbel se levantó, escuche bien, se levantó siendo Luzbel. Cuando Dios lo crea, le entrega la alabanza y le entrega a cargo muchas cosas en el cielo, vestido de toda hermosura y demás. ¿Qué pasó? Se llenó en su corazón de soberbia y de vanidad, pensando que era más hermoso que todos, y así lo describe la Escritura. Después de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, seguía a los 20. Y entonces en su corazón se ensoberbeció y haciendo uso de su libre albedrío, decidió levantarse en contra del anciano de días y de su Hijo, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo de Dios toleraron eso, porque el Señor dice en su palabra, no compartiré mi gloria con nadie. Y entonces, ¿qué pasó? Escucha bien. Fue lanzado fuera el dragón. Ahí tienes al dragón. Mira cómo bota ese humo y mira cómo opera en la humanidad. Dice las Escrituras en el Nuevo Testamento que cuando Pablo, o sea, Saulo de Tarso, iba a arrestar con cartas del Sanedrín, iba a arrestar a los cristianos, dice que respiraba odio. Así mismo Satanás respira odio. ¿Por qué respira odio? Porque Satanás se siente frustrado. No pudo contra Dios y su Hijo. Pudo contra Adán. Se levantó en el cielo y pasó de ser el querubín más hermoso, el ángel más hermoso, a la bestia del campo más inmunda y horrible. Y entonces, con todo ese odio, se vino contra la humanidad. Venció a Adán y a Eva, los primeros hombres y mujeres de la creación. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vino a arremeter contra ellos? Porque no pudo contra el Dios viviente. Pero entonces dijo, a estos amas, entonces te voy a quitar el amor de ellos. Y empezó. Y todo ese odio, porque Satanás no puede perdonar, no está en su corazón el perdón. El Espíritu Santo tiene como fruto el amor. El diablo tiene como fruto el odio. Entonces mira cómo es esto.
Y entonces dice, y fue lanzado fuera el dragón. Pero también aparece en forma de serpiente. La serpiente engaña, el dragón persigue. Cada uno cumple una función. Son los rostros de Satanás o de la cabra maldita. O simple y llanamente son los rostros de Lucifer. 2 de 4 y tiene 5 presentaciones. El rostro, ya se lo dije, es la serpiente, cuya función es engañar. Su nombre es Satanás. El del dragón, primera persona de la Trinidad satánica, cuya función es perseguir a la iglesia. Y eso lo describe en Apocalipsis capítulo 12. Tiene 7 cabezas, que son los 7 reyes de Lucifer, entre los cuales se encuentra Sacel, Belzebub, Belial, Leviatán, Mamón, el anticristo, el Apolión. Todos son nombres blasfemos en contra de Dios. Su cola, la serpiente, el engaño, con el que arrastró a la tercera parte de las estrellas, o sea, la tercera parte de los ángeles. La tercera parte de los ángeles de Dios decidieron en su corazón levantarse en contra del anciano de días, de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde me lo describe todo eso? Desde el Apocalipsis hasta el Génesis. Pero es importante que la gente conozca, porque es que la gente dice, no, el hombre puede hacer su voluntad, los ángeles no. Y entonces, ¿cómo me explicas que Satanás, que era Luzbel, o sea, Luz Bella, cómo pasó a ser Luzbel? Porque decidió en su corazón levantarse en contra de Dios. Y eso me lo describe en Isaías capítulo 14, versículos del 12 en adelante, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero del amanecer? Cortado fuiste y echado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré por encima de las estrellas, en el monte del testimonio, ahí, por encima del Dios Altísimo, ahí pondré mi trono. Mas tú fuiste cortado y echado, arrojado al Seol. Es tremendo. Y esto es lo que Satanás no quiere que usted entienda, comprenda y sepa. Porque si no usted le pierde el temor, si no usted le pierde el respeto, si no usted le pierde la reverencia que él quiere que usted le tenga. Pero los que conocemos a Dios sabemos esto y sabemos que como Jesucristo, Dios Padre, Dios Espíritu, no hay nadie. Y entonces, lastimosamente, en las congregaciones se predica de todo, menos de esto. Y entonces, se les aparece un demonio de poca monta, le dice, te voy a matar. Y todo el mundo se pone a llorar y a angustiarse, porque le creen más a él que al Espíritu Santo de Dios. Entonces, mira, dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. A lo largo de la historia lo vemos. Si es los mayas, ellos adoraban a la serpiente emplumada. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Si encontramos en los egipcios, adoraban a Ra, el dios Sol, y ahí su esposa, que tenía que ver con el culto a la muerte. Entonces, escuche bien, en los tiempos postreros es donde más se va a desatar el rostro del diablo y el rostro de Satanás. El diablo para perseguir al pueblo de Dios. Usted no se permita levantarse en contra de Israel y en contra de la iglesia, porque eso es lo que quiere. Ese es el furor del diablo, buscando perseguir a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y segundo, la serpiente te va a llenar de argumentos para que lo hagas, de muchos argumentos para que lo hagas. En Efesios capítulo 2, versículo 2, habla y dice que este espíritu, el príncipe de la potestad del aire, opera en los hijos de desobediencia.
persiguiendo a los hijos de obediencia. Entonces, mira, nos empieza a describir el apóstol Pablo lo que ocurrió en el cielo, por qué se dio la guerra espiritual. Y entonces empieza a hablarnos específicamente, con nombre propio, de quiénes intervinieron en medio de esas batallas. Continuamos. Mira, continúa en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y dice en versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Quién es el niño? Jesucristo. Y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que obedecen, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, o sea, a los que obedecen la palabra de Dios. Por eso nosotros como pastores debemos enseñar que debemos enseñar que se debe obedecer la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios, obedeciéndola. Pero en la iglesia, lastimosamente, se habla de otras cosas. Se habla de la prosperidad, se habla de que usted, si es hijo de Dios, tiene que tener casa, carro, beca y demás. El sueño americano. Se habla de otras cosas. Se enfoca en sanidades y milagros. Se enfoca en otras cosas, pero no se enfoca en Jesús y en obedecer su palabra. Y Jesús lo dijo claramente. Incluso hasta en el Evangelio de Juan. Dijo, si vosotros permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras al Padre y os será concedido. Escuche bien. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2, nos recuerda esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero muertos usted dirá, pero yo nunca me he muerto. Pero espiritualmente sí. Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros espiritualmente debemos nacer de nuevo. Deseemos el nacimiento espiritual con todo nuestro ser para volvernos al Señor. Es la única manera de poder tener vida espiritual. ¿Y cuál es la vida espiritual? El que conozcamos a Dios Padre, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo el que envió. Así lo dice en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 17. Entonces, nosotros debemos entender, en la congregación no nos podemos hablar de cosas vanas. Tenemos que enfocarnos en Jesús y tenemos que sacar la esencia de la palabra de Dios, como cuando uno va a un lugar donde venden jugos de naranja y demás, de mandarina, donde le sacan la fructosa, le sacan la esencia. Así tenemos que ser. La palabra de Dios es nuestra guía. Nosotros, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero déjeme decirle, si en esta época nosotros estamos en esos delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente. Y le digo una cosa, no hay ser humano que se haya podido librar de la muerte. Solamente Jesús. Y solamente aquellos que permanecemos en Jesús. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Estamos siguiendo la corriente del mundo? Adulterios, fornicaciones, pornografía, hurtos, robos, hijos maltratando a los padres, padres maltratando a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si andamos así, nuestro Padre no es Dios, es Satanás. Escucha bien, hablo claro. Los que obedecemos la palabra de Dios, hijos de Dios somos, hijos de luz. Los que no
obedecen la palabra de Dios, hijos de las tinieblas. Por eso Jesús les dijo a los hebreos, a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Si fueras hijos de Dios, sabrías quién soy yo y me amaríais. Jesús vino y la mayor parte del pueblo judío no había nacido de nuevo espiritualmente. Tenían una religiosidad impresionante. Usted ve el muro de los lamentos, ahí todo el tiempo moviendo la cabeza y haciendo oraciones y demás, pero lejos de Dios y de su palabra. A tal punto que cuando vino Jesús, tenaz, lo mataron. Entonces, reflexionemos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Obedecemos la palabra de Dios? Si no la estamos obedeciendo, nuestro padre es el diablo. Y usted dirá, no, pero pastor, qué duro, es que yo quiero escuchar una palabra de ánimo. Mira, te estoy diciendo las cosas como tienen que ser dichas. ¿Tú qué prefieres? ¿Creer que estás bendecido y cuando te mueras te vas para el infierno? ¿O quieres que te hablen la verdad de tal manera que realmente puedas estar bendecido y conocer a Dios, tener el privilegio de conocerlo y entenderlo y vivir conforme a su palabra y ser bendecido en todas las áreas de tu vida? Ahora, ¿qué va a decir o quién va a ser el juez que diga si vives o no, o si vivimos o no, para que nadie se ofenda? La palabra de Dios, la misma escritura. ¿Quieres saber cómo estás espiritualmente? Abre la Biblia y compara tus hechos, tus actitudes, tus comportamientos diarios. Ponlos a la luz de la palabra de Dios. Y entonces sabrás si estás bien espiritualmente o no. Porque es que muchos se escudan, muchos dicen, pastor, ¿y yo cómo voy a saber si estoy bien espiritualmente? Sencillo, acércate a la palabra, autoevalúate. Tú puedes engañar al que quieras, al pastor, a tu esposa, a tu esposo, al que quieras. Dale, no hay ningún problema. Pero tienes que saber que el primer engañado o la primera engañada eres tú. Tarde que temprano, tú, solo tú y nadie más que tú, como dice la canción, tendrás que darle cuentas a Dios. Recuerda que Él dice en la Escritura que cuando morimos, los libros son abiertos y todo lo que hicimos será dicho, y con base en eso será nuestro juicio. Así lo dice el libro de Apocalipsis. No te vas a pensar de que te estoy tratando de meter temor, no. Aquí te estoy enseñando la palabra de Dios para que aprendamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Y entonces seremos de gran bendición y mucho Dios depositará en nosotros. Continuamos. Mira, después de hablarnos de lo que hizo Jesús por nosotros, mire, la palabra de Dios a través del libro de Apocalipsis nos habla acerca de los 4 jinetes, las cosas que vendrán sobre la humanidad por causa de la dureza del corazón del hombre y a causa de lo que tiene que ser desatado para que venga Jesús por segunda vez. Pero en la segunda venida de Jesucristo ya habrá venido el hijo del diablo, el anticristo, porque el diablo copia todo. Primero vino el hijo de Dios, dijo, trajiste a tu hijo, bueno, ahora voy a mandar a mi hijo. Y se va a presentar como un líder político religioso, que va a traer la paz, entre comillas, la paz que tanto el mundo anhela. Y entonces aparece el primer caballo blanco, aquel anticristo, aquel que viene diciendo paz, 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 y se siente en el tabernáculo donde Jesucristo leyó Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí donde veas que está la cúpula dorada,
Ahí lo vas a ver sentarse. Ahí ya vas a saber que es el anticristo el que llegó. Viene de blanco, supuestamente trayendo la paz, pero tiene un arco. Va a traer todo menos paz y una corona, porque le ha sido dada autoridad, recibida del dragón. ¿Y quién recibió la autoridad? ¿Cómo hizo el dragón para recibir la autoridad? El mismo Dios se la ha entregado. El hecho de que los ángeles hayan caído no significa que Dios les haya hecho perder su autoridad y su nivel. Simplemente que ya han sido derrotados. Y por tanto Jesús vive en nuestras vidas. No pueden contra nosotros porque Jesús está con nosotros. El segundo, el hambre. Escuche bien. Le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. El caballo rojo, el jinete rojo, una gran espada. ¿Y qué viene con la guerra? Hambre. ¿Qué viene con la guerra? Muerte. Vienen muchas cosas. Desgracia, atraso, miseria. Tercer caballo, el negro. Tiene una balanza en la mano. Acuérdese que dice la escritura que solamente el que dore a la bestia le permitirán vender y comprar. Tiene que dejarse marcar en la frente o en el brazo instrucciones sobre el precio de los alimentos. Recuerde, hoy se levantan en contra del pueblo de Israel, mañana se levantarán en contra de la iglesia. No se olvide de eso. Nunca se permita levantarse en contra del pueblo de Israel, porque el día de mañana, una vez haya ocurrido eso, vienen es por la iglesia. El cuarto jinete, el amarillo, se llamaba muerte y el Hades le seguía. Potestad sobre un cuarto de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortalidad y con las fieras de la tierra. Mire todo lo que hemos visto. Salimos de una pandemia. Mire la guerra entre Ucrania y Rusia. Mire lo que se está viendo en Venezuela. No crea que usted está exento de todo esto. Mire cómo es. Y eso, que todavía faltan muchas cosas. Apenas estamos en dolores de parto. Imagínense, esto está bien complejo y bien difícil. Pero la Biblia nos habla de todo esto. Y usted que dice estar actualizado, no sabe ni qué es lo que va a suceder. Porque nunca se acerca a la Biblia. La Biblia nos habla de todo esto. Y Dios nos quiere librar de todo esto. Por eso antes de que se manifieste el anticristo, primero vendrá el rapto. Pero ¿quiénes partirán? Para que nadie se ofenda. Para que no van a decir, no, se cree el último, pues. ¿Quiénes partirán? Aquellos que permanecen en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia. Porque es que en la actualidad te enseñan a estar más sujeto a un pastor, a un apóstol, que a la palabra de Dios. Y entonces encontramos que el dicho pastor, dicho apóstol, está en adulterio. Y entonces quiere que le patrocines el adulterio. Y entonces dice, no, no te levantes contra el ungido de Jehová. Ungido. Perdón. Discúlpame. Ungido. ¿Dónde está la unción? No, si yo oro y saca a la gente y se empieza a manifestar y hay sanidades. Un momento, pero la Biblia dice que pecado de muerte es el adulterio. ¿Dónde está tu unción?
O la Biblia está mintiendo, o tú estás mintiendo. Por eso debemos tener claro lo que dice la palabra de Dios, porque en Apocalipsis capítulo 13 dice que aún la bestia y el falso profeta, o sea, el anticristo, tratarán de engañar, si fuere posible, a los escogidos de Dios. ¿Cómo evitamos eso? Conociendo la palabra de Dios, dirigiendo nuestras vidas con la palabra de Dios. Continuamos. Después, el apóstol Juan, Dios hace que nos hable acerca de los 7 sellos del Apocalipsis, los 7 juicios. Y entonces habla. El primero conquista, el segundo guerra, el tercero hambre, cuarto sello muerte, el quinto martillo, el sexto juicio final, el séptimo voces relámpagos. La iglesia sufre persecución, pero es protegida por Dios para avanzar en el reino. Satanás está atado. Escucha bien, en Apocalipsis capítulo 12, dice que el dragón se levantó enfurecido en contra de la iglesia, y ésta fue llevada al desierto por el Espíritu, donde Dios ha determinado sustentarla. Y entonces, primera trompeta, la tierra; segunda trompeta, el mar; tercera trompeta, agua; cuarta trompeta, cielos; quinta trompeta, mundo espiritual; sexta trompeta, batalla espiritual; séptima trompeta, truenos, terremotos, granizo. Y nos habla acerca de diferentes vasijas. Dice, la primera, pestilencia; segundo, mar; tercero, agua; cuarto, sol; cinco, cielos; sexto, Armagedón; la séptima, tribulación y batalla final. Satanás es soltado. La segunda venida de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo se está el asunto? Es tremendo. Cada una de estas vasijas, cada una de estas trompetas, anuncia desgracias. Ya hemos visto Australia siendo consumida por el fuego, los canguros consumidos por el fuego y demás. Mire lo que estamos viviendo en Colombia. Mire lo que está pasando, la descomposición mundial. Dice la escritura que los tiempos postreros serán tiempos como Sodoma y Gomorra. O sea, tiempos donde el homosexualismo y el lesbianismo se levantará de una manera como nunca. Donde se casarán y se darán en casamiento, harán negocios. Eso es lo que estamos viendo. Y la gente no se da cuenta. Mire nomás, pasó la marcha del orgullo gay y cada vez es más cantidad de personas. ¿Y por qué? Pregúntese, ¿por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire está operando y engañando a la gente. Porque la gente prefirió darle la gloria a lo creado que al creador. Por eso entran en una mente reprochable. Continuemos. Y escucha bien. Inicialmente, el libro de Apocalipsis arranca con el mensaje a las 7 iglesias, pero nos habla acerca de diferentes tipos de cristianismo. Y esto lo vamos a ver no solamente a nivel mundial, sino personal y congregacional. Habla de 7 iglesias. Pero ¿por qué 7? 7 trompetas, 7 vasijas, 7 sellos. ¿Por qué el dragón con 7 cabezas? ¿Por qué 7 espíritus de Dios derramados en la tierra? ¿Y por qué 7 iglesias? Porque el 7 es el número perfecto. Y acuérdese, Satanás copia todo de Dios. Él no puede crear. No está en él el crear. Y Dios nos empieza a hablar a través de estas 7 iglesias.
parábolas. Nos habla a través de esas parábolas. Éfeso, el sembrador, habla acerca de diferentes tipos de corazones que hay. Hay algunos que están junto al camino, oyen la palabra, se motivan, pero llegan los demonios, las aves de rapiña, y se comen la semilla, o sea, la palabra de Dios. Hay otros que están entre pedregales, que apenas quieren florecer. La palabra de Dios, las dificultades, el sol, las quema. Otros que están entre espinos y cardos, tienen tan dolido el corazón que la palabra de Dios no puede germinar, sino que es ahogada por ese odio, esa falta de perdón y demás. Pero encontramos uno que Dios quiere que tengamos el corazón como aquella buena tierra, donde puede poner su palabra y germine al 100 por uno. Entonces creceremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esmirna, el trigo y la cizaña. Es necesario que crezcan los creyentes y los lobos vestidos de ovejas para poderlos diferenciar. Y en el momento de la cosecha, serán expuestos y serán cortados. Pérgamo, la semilla de mostaza. Si no tenemos fe, como un granito de mostaza. Pero escuche más tremendo. Este es más tremendo. La semilla de mostaza. Si la semilla de mostaza no cae al piso y muere, no lleva frutos. Te lo voy a decir en otras palabras. Si tú y yo no decidimos morirnos a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer, no llevaremos fruto y nos perderemos. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ya cada uno va sabiendo cómo está delante de Dios. Tiatira, la levadura. Jesús dijo claramente acerca de la levadura de los fariseos. Dijo, cuidaos de no tener la levadura de los fariseos, porque estos dicen y no hacen. El que dice la palabra de Dios, pero no la aplica, tiene la hipocresía, la levadura de los fariseos. Por lo tanto, se vuelve en un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero llena de podredumbre por dentro. Sardis, el tesoro escondido. ¿Quién es el tesoro escondido? Jesucristo, el galardón de nuestro llamamiento. En la medida que nosotros nos morimos a nosotros mismos, Jesús vive en nosotros. Y entonces su sangre reposa en nosotros y Satanás le tiene miedo a Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu, y los obedece. Es nomás de que Dios abra su boca y Satanás está obligado a obedecer. Pero Satanás se te plantea a ti como que él fuera el duro, el que puede. La misma idea que les vendió a los ángeles te la vende a ti y te engaña. Filadelfia, la perla del gran precio. Jesús es esa perla, la vida eterna. El árbol de la vida es Jesús. Y Él requiere de que nosotros nos muramos a nosotros mismos y nos entreguemos a Él para que nos dé vida eterna. La Odisea, la red. Jesús le dijo a Pedro, y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Mira, necesidad por la cual se escribió la carta. En Éfeso, falta del primer amor. Ya no amas a Dios como antes. Ya dejamos esa pasión por Jesús. Vuélvete a Jesús. Vuelve a apasionarte por Él. Vuélvelo a amar. Vuélvelo a desear. Y entonces Dios se volverá a ti. Esmirna, iglesia sufrida.
varón de dolores, perseguidos, mas no derrotados. Así lo dijo el apóstol Pablo, de rodillas, pero todavía no tendido en el piso. Pérgamo, iglesia mundana que mezcló la sana doctrina con la mala. Aquellos que deciden vivir tibiamente y dicen, qué exagerado ese pastor. No, es que yo no soy religioso. Y entonces voy al servicio, pero a la noche me voy de discoteca. Voy al servicio, sirvo a Dios, pero por ahí la hermanita me picó el ojo. Nos vamos para el motel a adulterar, o en el carro, o donde sea. Y así sucesivamente. Cada uno tendrá su pago. Tiatira, iglesia idólatra con religión externa. Y entonces decimos, el pastor es lo máximo. Pastor, ¿qué haremos sin usted? ¿Y está escuchando lo que le estoy diciendo? Porque es que algunos dicen, no, yo ya no voy a la iglesia católica. No, yo no adoro santos, yo no adoro eso. Pastor, bendición. Y llega tu marido o tu esposa y los tratamos mal. Llegan tus hijos y oscuridad profunda. Pero en la iglesia todos son las lumbreras, ¿no es cierto? Ujú. Grave eso. Tu pastor no puede ser tu Dios. Tus hijos no pueden ser tu Dios. Tu cónyuge no puede ser tu Dios. Sardis. Iglesia con doctrina definida. Hay que tener claro. Sana doctrina. Se le da la gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se da a conocer a la Trinidad a través de Jesucristo. Se centra la gente en la Biblia y en Jesucristo. Esa es una sana doctrina. Pero uno que escucha apóstoles diciendo, papá, y vino un hijo y me sembró un carro, una casa. Y dan como testimonio eso, llenos de anillos, de relojes, de cadenas. Tienen más cadenas, mejor dicho, que un condenado a prisión. Y entonces dicen que eso fue Dios. Grave. Y narran eso o ponen eso como fundamento. Nuestro fundamento. Jesús dijo claramente cuando le preguntó a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre todo, sobre esta piedra fundaré mi iglesia. ¿Sobre qué piedra? ¿Sobre Pedro? Para nada. Por eso Pedro tuvo que ser zarandeado. Para demostrarles que Pedro simplemente era un hombre, no más. Y que la piedra a la que se refería Jesús era esa declaración. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Por más que Jesús fue probado, por más que Jesús fue zarandeado, nunca pecó. En cambio, Pedro lo negó 3 veces y se volvió al mundo. Filadelfia, la iglesia que será raptada. Aquella iglesia que está como aquellas vírgenes sensatas que tienen aceite. Te lo voy a decir en español, en castellano morocho, como quieras. Si no tienes presencia del Espíritu Santo, te quedas. Si no tienes lámpara, que es la palabra de Dios, y esta no tiene presencia del Espíritu Santo, te quedas. O nos quedamos, pues, para que nadie se ofenda. ¿Qué trae ese aceite? La aplicación de las Escrituras y la comunión íntima
con Jesús. Oración, ayuno, lectura, estudio de las Escrituras. La Odisea, la iglesia apóstata. Aquellos que degustaron la gloria de Dios, pero prefirieron permanecer en el mundo. Como el cerdo volver a su cieno, como el perro volver a su vómito, volver a su pecado. Entonces, tú me dirás, ¿cuál de estas eres tú? Y yo te diré, ¿cuál de estas soy yo? Las cartas o epístolas. La de Éfeso, Efesios. Esmirna, Filipenses. Pérgamo, Corintios. Tiatira, Gálatas. Sardis, Romanos. Filadelfia, Tesalonicenses. La Odisea, Colosenses. Características de cada iglesia. La de Éfeso, tiempo de siembra y organización y evangelismo. Sembrar es difícil porque uno siembra y muchas veces no ve la cosecha. Y muchos sembramos con lágrimas y mucho esfuerzo. Dios quiere organizarnos y desató un evangelismo poderoso. Filipenses, persecución. Mire cómo le tocó a los filipenses, muy duro. Persecución del enemigo. Ya es donde el enemigo es revelado. Cuando el enemigo te persigue, llega a decirte, dice, mira cómo te está atacando. Tranquilo, tranquila. Permanece en mí. Corintios, alianza mundana, gran crecimiento externo. Escucha bien. Ves mega iglesias. Muchas de esas mega iglesias se volvieron tan mundanas, pero porque les interesa solamente el crecimiento. Mega iglesias no alcanzan en un lugar, pero tibios y fríos. Y Dios no quiere eso. Sacaron al Espíritu Santo para que entrara todo mundo ahí. Gálatas, dominación papal, corrupción doctrinal. Seamos celosos con la doctrina. Como les he dicho, ¿por qué dice dominación papal? Porque es que cogieron precisamente un emperador romano que se le apareció al Señor y le dijo que pusiera el símbolo de la cruz en los escudos de sus guerreros y le daría el triunfo y el dominio. Entonces hizo de la iglesia o del cristianismo, hizo la religión de todo el imperio romano. Usted ya debe saber a qué emperador me refiero. Y si no, se lo dejo de tarea. Averígüese para que se dé cuenta que le estoy diciendo la verdad. Y entonces escogió la religión pagana, los dioses del Olimpo y demás, y los transformó al cristianismo. Y entonces ahí sale el catolicismo. Porque recuerde que dice la escritura. Dice, no te haréis imagen de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de ellas. No te postraréis ni las adoraréis. Entonces, mire las gárgolas, mire los santos y mire las otras cosas que se tienen ahí. Totalmente en contraria a la palabra de Dios. Y usted podrá decir, no, pero es que la foto, yo no adoro eso, pero es que la foto de eso, ay, yo no tengo idolatría. Póngase a la luz de la palabra de Dios y verá. Dice, no te haréis imagen, ni te postraréis, ni las adoraréis. Porque con eso, al único que estás ofendiendo es a Dios, no a mí. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo sigo igual. Tú no eres nada mío, ni yo nada tuyo. Pero el que sí estás ofendiendo es a Dios. ¿Y en qué dice acerca de la idolatría? Éxodo 20, lo que te dije. Pero también en Romanos capítulo 1,
habla acerca de las consecuencias de la idolatría, el homosexualismo y el lesbianismo. Entonces, tú decides. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, para que le demos trascendencia al conocer las escrituras. Romanos, la iglesia de Romanos. O la carta, la epístola a Romanos, la iglesia de Roma. Profesión vacía. Surgimiento de la iglesia del Estado. Lo que te decía. Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque es que no nos podemos dejar desviar ni de líderes a nivel espiritual, ni de líderes a nivel político. Mira, te voy a decir, el emperador al que se le apareció fue Constantino. Y él hizo todo eso. Una iglesia, la iglesia de Roma, cómo fue perseguida, cómo fue vituperada, les tocó irse a vivir en las catacumbas, debajo de la ciudad. Eran encendidos como vivos, como antorcha humana en el tiempo de Nerón. Los entregaban a los leones, hambrientos y demás. O sea, le tocó durísimo. Y Dios, al ver la sangre de sus hijos derramando, dijo, no, pues ahí voy a hacer el milagro. Y pum, se le apareció Constantino. Pero el enemigo siempre tergiversa todo. Por eso es importante conocer las escrituras. La iglesia de Tesalónica, la carta o epístola a los tesalonicenses, iglesia verdadera de los últimos días, la iglesia que conoce las escrituras y no se deja torcer. Por eso les he dicho, no busquen iglesias, hombre, que te cepillen el ego y que todo el tiempo te estén motivando. No, busca que te digan la verdad y afronta tu realidad. Que además de exhortarte, te edifiquen y también te consuelen cuando necesites consolación. Pero cuando necesites que te peguen unos correazos, también lo hagan. Eso es bueno. Ese es el amor de Dios. Colosenses, iglesia apóstata. El pueblo tiene la última palabra. Y discúlpeme que esto sí me he encontrado. He encontrado aún con siervos que me han dicho, ve a fulano, sultano, me dice que me abren una iglesia, que ellos me pagan. Y ellos me dicen que predican. Y que nos montamos tronco de negocio. Lastimosamente, ¿a raíz de qué se da? A raíz de la doctrinita falsa de la prosperidad. Y escuche, vea, en serio que a mí me ha tocado analizar dentro del trabajo de grado de la maestría en teología, unos predicadores que usted los ve a reventar esas congregaciones y uno ve cómo los manipulan. Uf, terrible. Y la gente se deja manipular porque le mueven las emociones, porque le manejan un lenguaje retórico, pero no llevan a conocer a Jesús para nada. En ningún momento aparece el Hijo de Dios. Simplemente por las esquinas, ahí por las curvas. Dios hizo un milagro, Jesús hizo un milagro, Jesús quiere prosperarte, Jesús esto, Jesús aquello. Pero te sacan los ojos y no te das ni cuenta. Porque no conoce el pueblo, no conoce la palabra de Dios. Por eso Jesús, o mejor dicho, Dios Padre en la antigüedad habló claro. Dijo, mi pueblo fue destruido. No utilizó otra palabra, sino destruido por falta de conocimiento. Y en el Antiguo Testamento, los libros históricos, como Crónicas y demás, Esdras, Nehemías, encontramos reyes como el rey Acab, que llevaron al pueblo a la idolatría, al abandonar completamente a Dios. Pero también encontramos reyes como Josías, un niño de 8 años,
que recibió el reino y dedicó su vida, más de 30 años de gobierno, a restablecer la entrega a Dios, el servicio a Dios, la comunión del pueblo con Dios, con el anciano de días, Jehová de los ejércitos, con Jesucristo, su Hijo, y con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios lo miró con tanto agrado a Josías y lo bendijo tanto, que no le permitió vivir la ira de Dios a causa de los pecados generacionales del pueblo y de sus ancestros. ¿Llega cómo es esto? Nosotros tenemos que tener las cosas claras. ¿Cuál de las 7 iglesias somos? Por eso te invito, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Gloria a Dios por todos sus corazones y esas manifestaciones de agrado ante la palabra de Dios. Vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana venimos a rendirnos a ti, Señor. Señor, te necesitamos. Nunca permitas que nos sea quitada la claridad espiritual, mental y emocional. Padre, queremos conocer a tu Hijo Jesucristo. Regálanos ese privilegio. Todas tus bendiciones nos llegarán en la medida que permanezcamos en tu Hijo Jesús y en tu palabra. Perdónanos por toda ceguera. Perdónanos por toda falta de entendimiento. Y perdónanos por toda terquedad y necedad, señores, que muchas veces nos hablas claro y nosotros seguimos ahí de tercos, Señor. Perdónanos, hoy de corazón te lo pido. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, destapa nuestros oídos, Señor, que podamos oírte, que podamos entenderte. Señor, que todo aquel que escuche este mensaje pueda comprender y entenderte a ti, a tu palabra, a tu bendito Espíritu, a tu Hijo, el por qué hiciste lo que hiciste, por qué entregaste a tu Hijo a una muerte tan cruda y tan cruel. Ayúdanos, Señor, que no seamos de esas congregaciones que manipulan a la gente para sacarle dinero, sino que seamos realmente discípulos tuyos, hijos tuyos, hijas tuyas, gente que realmente decide vivir por convicción, por fe, no porque me vea un pastor, no porque me vea un apóstol, no por fama, no por gloria ni por riquezas, sino que de corazón seamos honestos contigo, Señor, en toda nuestra vida, en nuestros comportamientos, en nuestras expresiones. Sánanos, libéranos, ayúdanos. Todos necesitamos esto, Señor. Ninguno está exento de vivir esta necesidad, Señor. Por eso hoy te pido, glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y reprende duramente a Satanás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en estas predicaciones. Mire, finalmente estamos esperando, como dice el libro de Apocalipsis, el que venga nuestro amado Señor Jesucristo. Su segunda venida. ¿Cómo lo estamos necesitando? Pero acuérdese que para que venga Jesús, tiene que desatarse cosas difíciles, duras. Entre esas, la venida y la persecución del anticristo. Entonces, anhelamos que Jesús venga, pero debemos saber y entender que Jesucristo vendrá y ahí se tienen que desatar muchas cosas. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.